¿Quién quiere agradar al Señor, hermanas? Levanten su mano. ¿Quién lo quiere agradar? ¿Es fácil? No, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, porque mucha cosa fea, pues todavía tenemos, ya limpió mucha, pero los humanos somos tal y como Él dice en la Biblia, ¿verdad? Somos débiles y somos difíciles. Pero bueno, en esta mañana vamos a ver una historia bien hermosa de una mujer como cualquiera de nosotros. Esta historia se llama Ven y cuenta. Y esta historia está basada en la historia de la mujer samaritana. ¿Quién se sabe la historia de la mujer samaritana? ¿Quién levanta la mano y me dice de qué se trata la historia de la mujer samaritana? Está en el Evangelio de Juan, solamente está en el Evangelio de Juan. ¿Nadie se acuerda? Hermanita Laurita, hermanita María de la Luz. Bueno, recuerdo que es la mujer que se encontró al Señor Jesucristo en el pozo y él le pidió agua. Entonces ella decía, bueno, ¿y por qué me pides tu agua si los samaritanos no se llevan con los... No. Sí, nada más sí, quería saber rápido. ¿Quién la conoce la historia? Sí. ¿Quién más la conoce la historia de la mujer samaritana? ¿Sí? ¿También? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver y vamos a estudiar acerca del encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. Vamos a leer. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 30. Este Evangelio de Juan se cree que lo escribió el apóstol Juan, el apóstol amado de Jesús, que lo escribió a todos los creyentes. En particular, a mí es el Evangelio que más me gusta, porque este Evangelio nos muestra a Jesús Dios. Nos dicen en muchas partes que Jesús es Dios. Este Evangelio demuestra que Jesús es Dios. Entonces, este Evangelio a mí me gustó mucho este tema. La historia de la mujer samaritana es tan hermosa y da tantas enseñanzas. Pero bueno, vamos a leerla. ¿Quién quiere leer? Leti, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 6. ¿La toques? Sí. Si quieren, yo la leo. ¿Ya? Bueno. Juan 4, 1:30. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Ok. La hermanita Laura, ¿me puede ayudar a leer lo que sigue? Buenos días. Buenos días, hermano. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que, ¿de dónde tienes el agua viva? Continuamos leyendo la historia. Si nos ayudas, hermanita Sandrita Paz, Sandrita Manzanita.
Y nos seguimos con la hermana Ofe, ¿sí? Y luego Sandy Paz. Sí, Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestro Señor Padre adoraron nuestro Señor Padre adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoran ustedes al Padre. Continuamos. Hermanita Ofe, por favor. Sí, hermanita. Buenos días, hermanitas. Buenos días. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Continuamos y terminamos esta historia. Hermanita Sandy. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. ¿Sí? ¿Qué les parece esta historia? Está bien bonita, ¿no? Jesús se encuentra con una mujer que ha tenido 5 maridos, o sea que se ha casado 5 veces y que con el que está viviendo ni siquiera es su marido. Se está viviendo en incesto con un hombre. Pero Jesús fue a rescatarla, ¿verdad? Fue a rescatarla. Bueno, ahora les voy a pedir, por favor, que hagan una oración en su lugar, inclinen su rostro. Hagan una oración chiquita pidiéndole a Dios que les deje entender esta historia. Después de que oren, cada una de ustedes la va a leer para sí. Les voy a dar un tiempecito para que la lean. Cuando terminen de leerla, levantan su mano. ¿Sí? Por favor. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Traen su Biblia? Yo le presto la mía, hermana, si quiere.
Es el Evangelio de Juan, capítulo del 4, del 1 al 30. Capítulo 4, del 1 al 30. Cuando terminen, alzan su manita, por favor.
A ver, levanten su manita quien ya terminó la lectura. Estamos esperando a la hermana Irene. Con estas dos lecturas que ya le dimos a este texto, creo que ya un poquito más, ¿verdad? Se nos quedó la historia de Jesús, del encuentro con Jesús con esta mujer samaritana. ¿Quién sabe más historias acerca de samaritanos en la Biblia? ¿Alguien sabe otra historia de samaritanos en la Biblia? Sí, hermana Laura, Blanquita, ¿sí? Adris. A ver, hermana Laura, así rapidito. Un hombre que lo asaltaron o algo así, lo golpearon y pasó, dice que un sacerdote y pasó un levita y no se compadecieron de él, pero pasó un samaritano y se compadeció de él. Ahora Jesús está compadeciendo de una samaritana y de samaritanos, ¿verdad? Pero hay más historias de samaritanos. A ver, Blanquita. De los 10 leprosos, el que regresa a agradecerle al Señor por haberlo sanado es un samaritano. Exacto, Jesús va a tierra de Samaria y encuentra 10 leprosos y les dice que se vayan a lavar, ¿verdad?, al río, y solamente uno regresa a agradecerle, pero ese que regresó era samaritano, la Biblia dice que era samaritano. ¿Otra historia diferente de samaritanos hay más? ¿Adri? ¿No? Bueno, en Lucas, no sé si se recuerden que Jesús le pide a 70 de sus discípulos que vayan a predicar el Evangelio, pero les dice que no vayan a Samaria, que no vayan a los gentiles y que no vayan a Samaria. ¿Por qué Jesús habrá dicho esto? Pues no lo sabemos, ¿verdad? A ver. Porque la salvación vino primeramente a los judíos. Uh-huh. Entonces Jesús, esto también nos quiere decir que tiene su tiempo todo, ¿verdad? Tal vez si ya estaban en sus planes los samaritanos, ya estaban ahí en sus planes. Bueno, pues esta historia se produjo en esas tierras de Israel. No sé si ustedes se recuerden que en el tiempo de Salomón, Israel, más bien cuando termina el tiempo de Salomón, Israel se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, Samaria pasa a ser la capital del reino del norte. En el reino del norte se quedan 10 tribus y en el reino del sur se quedan los judíos y se quedan los benjamitas, también con los levitas. El templo se quedó en Jerusalén. Entonces, los samaritanos no podían a Jerusalén. ¿Por qué no podían los samaritanos ir a adorar a Dios en Jerusalén? No sé si se recuerden también que hubo un tiempo en que Dios mandó profetas al reino del norte advirtiéndoles que iba a permitir que los asirios los invadieran y se los llevaran a otras tierras. Bastante tiempo los profetas estuvieron diciendo al reino del norte que debían comportarse, que no debían ser idólatras, sobre todo la idolatría que detesta el Señor. Pero el reino del norte no obedeció. Entonces los asirios llegaron a ese lugar y se llevó a muchos de las 10 tribus del norte, se los llevó a otros países y trajo gente extraña a Samaria. Ese era el motivo por lo que los judíos no querían a los samaritanos. ¿Quiénes eran los judíos? Los del reino del sur.
Más o menos 100 años después de que Dios permitió que fueran sacados del norte toda la gente y que entrara gente extraña, después entraron los babilonios al sur, porque también por medio de profetas Dios les había dicho que se comportaran y no se comportaron. Pero bueno, esta era la razón por la que los judíos, o sea, los que vivían en el reino del sur, los que vivían en Judá, los que vivían donde estaba el templo, aborrecían a los samaritanos, porque los samaritanos se casaron con los que los asirios trajeron de otras tierras. Para los judíos, los samaritanos eran ya impuros, era una raza impura, y evitaban pasar por Samaria. Por eso en esta historia que leímos, ella le dice, ¿por qué tú vienes a mí si eres judío y yo soy samaritana? Algo también importante en esta historia, no nos lo narra, pero según la cultura de ese tiempo, no estaba bien visto que una mujer y un hombre platicaran en la calle. Entonces, ella también le dice, bueno, ¿por qué te acercas a mí, no, a pedirme agua? Leímos en Juan 4:4 de la historia que acabamos de leer, que Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque Dios ya tenía un plan para Samaria. Jesús quería salvar a los samaritanos. Jesús fue a salvar a esa mujer y dice Jesús que le era necesario pasar por Samaria. Este versículo es muy, muy importante, porque Dios no hace las cosas al azar. Dios ya tiene planes trazados y tenía planes para Samaria, por medio de esta mujer. Otra historia acerca de samaritanos en la Biblia es, no sé si ustedes sepan, que en el tiempo de Nehemías, cuando querían reconstruir las murallas de Jerusalén y construir el templo, los samaritanos eran los que le estaban impidiendo al pueblo de Dios construir el templo. Esta era otra razón por la que los judíos odiaban a los samaritanos. Hay otra historia de samaritanos en la Biblia donde Jesús está con fariseos y uno de ellos le dicen, o sea, imagínense el odio que tenían por los samaritanos y el odio que tenían por Jesús, que uno de los fariseos le dice, tú eres samaritano, tienes demonio. O sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. O sea, estas son historias en la Biblia que nos habla de los samaritanos, pero la Biblia también nos habla pues que ellos se compadecieron de un hombre del cual no se compadeció ni un sacerdote ni un levita. Ellos, esta mujer pues como que no le quiere dar el agua a Jesús, ¿verdad? Ella como que se rehúsa. Pero ¿qué tal cuando le dice que él la conoce, él sabe toda su vida, él sabe toda nuestra vida, sabe la vida de cada una de nosotras y también de los que no creen en él, también conoce todas las vidas, ¿verdad? Dice que conoce hasta las intenciones de nuestro corazón, nos conoce bien. Entonces, vamos a comenzar con la historia, vamos a tratar de desentrañar esto. Del versículo del 1 al 3, esta historia nos cuenta que Jesús sabía que los fariseos ya se habían enterado que él estaba bautizando y que venía ya más gente a Jesús que los que iban a Juan. Ya saben que mucha gente se iba a bautizar con Juan el Bautista, pero ahora mucha gente iba a escuchar a Jesús y se estaba bautizando. Entonces Jesús decide ir a Galilea. Les voy a mostrar un mapa. Esto era toda la región de Israel en los tiempos de Jesús. Ya no existían las divisiones de las 12 tribus. Ya eso había pasado historia porque ya habían sido regadas, sacadas de ahí. Solamente los pocos que se quedaron y que se mezclaron con lo que los asirios trajeron. Ahí vemos que Jesús estaba en Judea, en Jerusalén, y que se iba a dirigir a Samaria.
Nos cuentan historias de que los judíos para ir a Samaria, para ir a Galilea, procuraban no pasar por Samaria. El río Jordán está a la derecha. ¿Es eso que se ve así en azulito? Ese es el río Jordán. La mayoría trataba de irse a las orillas del río Jordán para evitar pasar por Samaria. Era tanto el odio que tenían a los samaritanos que trataban de hacer eso. Entonces Jesús, pues no queriendo enfrentarse a los fariseos que ya lo estaban acosando y persiguiendo, decide ir a Samaria, pero decide ir a Samaria, o sea, hay otra historia, sí les contaba hace ratito, donde les pidió a los 70 que fueron a predicar el Evangelio que no fueran a Samaria, pero ahora sí, él va a ir a Samaria, él personalmente va a ir a Samaria. En el versículo 4 ya lo habíamos visto, él dice que le era necesario, él quería ir a llevar el mensaje de salvación y iba a utilizar a esta mujer, ¿verdad? Así como nos puede utilizar a nosotros para llevar el mensaje de salvación. En Juan 4:9 vamos a ver que la samaritana le dice: ¿cómo es que tú quieres que yo te dé agua si yo soy samaritana? ¿Verdad? Ahí está ella diciendo pues que los judíos y los samaritanos no se llevan, y más que nada los judíos no querían a los samaritanos. Y Jesús le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús le está diciendo a esta mujer que él tiene algo hermoso que darle, que él fue a ese lugar para regalarle algo, para regalarle la salvación. En Juan 13:14 bueno, nosotros hasta aquí hemos visto que la mujer como que no entendía, ¿verdad? Ella pensaba que Jesús le estaba ofreciendo agua de la que sale de ahí del pozo. Jesús le estaba ofreciendo el agua de la vida. Jesús estaba ofreciendo a él. Jesús le estaba diciendo: yo te puedo dar salvación. Yo soy agua viva. Jesús es el agua viva. Hay muchas profecías, hay una profecía en Isaías donde se dice que un día llegaría el agua viva, un día llegaría Jesús que sería el agua viva. Esta mujer le dice que cómo él puede ofrecer agua viva si él no tiene con qué sacarla. Ella todavía no entiende, ella cree que Jesús le va a sacar agua del pozo o que él trae un agua diferente a esa, ¿verdad? Hasta aquí este versículo 11, ella no ha entendido quién es Jesús, no sabe quién es Jesús. Jesús entonces en 4:13-14 le dice que todo aquel que beba de esa agua volverá a tener sed. El agua del pozo es un agua simple, ¿verdad? Que todo el que beba de esa agua no tendrá sed, pero el que beba del agua que Jesús da no volverá a tener sed jamás. Y que el agua, que es una fuente de agua que fluye para vida eterna. ¿De quién está hablando? Ahí está hablando de él, ¿verdad? Jesús es agua que si bebemos de ella vamos a ir a la vida eterna. Ella en el versículo 12 le había dicho que si él era mayor que Jacob había hecho ese pozo. Y entonces Jesús es lo que le contesta, ¿verdad? Que él es el agua viva. Él le está ofreciendo algo que ella no entiende todavía hasta ahorita. Entonces, en el versículo 15, ella le dice
pues que le dé de esa agua, que le dé de esa agua, porque esa agua, pues ella no la conoce, pero aún no entiende. Ella sigue creyendo que Jesús le va a dar un agua por la cual ella ya no va a ir al pozo a sacar agua, ya no va a tener sed humana normal. Ella hasta aquí no entiende. En el versículo 16, 17 y 18 le dice Jesús que sí, pero que vaya por su marido. Es cuando ella le dice, no tengo marido, y él entonces, conociéndola totalmente, le dice, no, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ella aquí se sorprende, ¿verdad? Eso que has dicho es verdad. Empieza ella así como a pensar, ¿quién será este hombre, no? ¿Quién me está ofreciendo agua viva? Y le dice, me parece que eres profeta. Ella ahí ya va entendiendo que hay algo, ¿verdad? Algo grande en este ser que tuvo a bien ir con ella. Y le empieza a hablar de que en ese pozo, bueno, que ese pozo lo hizo Jacob, que se lo heredó a José, y que ellos adoraban a Dios ahí en Samaria. Ellos ahí en Sicar construyeron un templo donde adoraban a Dios. Y ellos adoraban ahí y le dice a Jesús, tratando de cambiar la conversación, ¿verdad? Porque no es agradable que Jesús nos diga qué somos, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice qué somos, ¿no sienten feo? A veces cuando un pastor, un predicador está aquí enfrente y pácate las dice algo que nos viene el saco, sentimos feo, ¿verdad? Entonces ella trata de cambiar la conversación. Pero pues llega el momento en que le dice, sí Señor, dame de esa agua, ¿no? Cuando ve que él sabe toda su vida, dice, pues dame de esa agua, sí la quiero, sí quiero de esa agua. Ahora estamos aquí en Juan 4, 21, 24. Y Jesús le dice, créeme mujer que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos al Padre. ¿Qué le está queriendo decir Jesús a esta mujer? Que llegará un día en que la adoración no será en un templo, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no saben, Jesús le dice a la mujer. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, los judíos estaban adorando en el templo y pues creían conocer a Dios, pero por todo lo que hemos leído sabemos que no lo conocían del todo. Pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿De qué está hablando aquí Jesús? De que Él, ¿verdad? Él iba a traernos al Espíritu Santo, que iba a habitar en cada uno de nosotros, que ahora no necesitamos lugares de piedra, sí son necesarios para congregarnos, para estar juntos, pero que ahora el templo donde Dios debe habitar es en nosotros. El templo somos nosotros y cómo lo debemos de adorar. Pero el Espíritu Santo habita en nosotros, lo debemos de adorar en todo momento, en todo lo que podamos, en todos nuestros actos, en todo lo que podamos. Orando, asistiendo a las reuniones, ayudando a los hermanos, trabajando para el lugar, o sea, sirviendo. Hay muchas maneras en que ahora le adoramos a Dios. Ya no existe ese templo. Jesús sabía que ese templo iba a ser derribado en el año 70. Él lo predijo. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradó la manera en que ellos tenían la relación con Él. Recuerden que en el templo habitaba Dios, ¿verdad? Ahí habitaba. Ahí estaba Él, el sacerdote entraba a la presencia de Dios, pero a Dios dejó de gustarle. Hay textos donde dice, aborrezco sus alabanzas, aborrezco sus sacrificios, no los quiero porque ustedes me han fallado, porque ustedes han sido malos, porque ustedes no hacen lo bueno, no aman lo justo, no son misericordiosos, no aman.
Entonces, él sabía que ese templo iba a ser destruido, pero que el Espíritu Santo vendría a ser un templo en cada uno de los creyentes. Y ese creyente le adoraría a Dios en espíritu y en verdad. Si en verdad habita el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, buscaremos la manera siempre de estar en contacto con Dios. La manera de, en lugar de escuchar música mundana, escuchar alabanzas, la manera de, en lugar de estar perdiendo el tiempo en el internet o en cosas, pues viendo una predicación, saliendo a predicar, pues no sé, sirviendo al Señor, ¿verdad? De esa manera le mostramos adoración a Dios. Ahora ya no necesitamos un templo de piedra. Claro que nos tenemos que reunir en un lugar, podría ser en una casa, pero bueno, si tenemos un lugar como este, pues aquí es a donde debemos acudir, porque también a Dios le agrada que estemos juntos, que nos ayudemos, que nos amemos, que nos cuidemos. En el versículo 26, recordemos que ella le dice, creo que eres profeta. También le dice algo. La Biblia nos enseña que vendrá el Mesías. Y Jesús le dice aquí en el versículo 26, yo soy el Mesías. Estás hablando con él. Y entonces ella pues se sorprende y se maravilla más, ¿no? Yo soy, dice, el que habla contigo. En el versículo 28 nos dice esta historia que ella dejó su cántaro y se fue corriendo a la ciudad. ¿A qué se fue corriendo a la ciudad? A decirle a los hombres que ella creía que ese era el Mesías. Todos estaban esperando un Mesías. Y Jesús le dijo, yo soy, y además le dijo quién era ella. No solo le dijo quién era él le dijo, yo conozco toda tu vida. Y entonces ella va a la ciudad, les dice a los hombres que vayan. Y nos dice la historia que esos hombres fueron y creyeron, ¿verdad? Le creyeron a ella y creyeron en Jesús porque ella hizo esto. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Jesús ya vino a nosotros. Tal vez no teníamos 5 maridos, ¿verdad? Ni 6. Yo solo he tenido uno, cumplimos 37 años de estar juntos este año, pero pues hay mujeres que sí han tenido 1, 2, 3, no sé, ¿verdad? Pero esta historia es importante porque Jesús nos demuestra que Él tiene salvación para todos. Salvación para esta mujer, tuvo salvación para nosotros. Yo no sé cuáles eran sus pecados, pero todos pecamos y Él tiene salvación para todos. Y bueno, pues ella les dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he sido. Jesús sabe todo lo que hemos sido, sabe lo que hacemos todos los días, sabe lo que vamos a hacer mañana, ¿verdad? Y bueno, esta historia más o menos así queda explicada. Les voy a... si lo quieren leer con calma en su casa. Vamos a pasarnos a la página 40. Antes les quiero leer unos versículos que están en Primera de Corintios 12, del 22 al 24, que dicen así, dice así. Dice Corintios, bueno, Pablo nos dice en Corintios, nos habla por medio de, Dios nos habla por medio de Pablo diciéndonos que somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo y que cada cuerpo es importante
esta mujer, Jesús no tuvo nada de prejuicio, ¿verdad? No, Jesús no fue como los otros judíos que odiaban a los samaritanos. Jesús tuvo misericordia de esta mujer que era pecadora y Jesús fue al encuentro con ella. Así nosotras no debemos de ser prejuiciosas. Dice 1 Corintios 12 que todos los cristianos pues, somos un solo cuerpo, que debemos de amar a nuestras hermanas, no importa cuál sea su pecado anterior. También las debemos amar a pesar de que todas tenemos carencias, diferencias, de que algunas tal vez somos más pecadoras que otras, de que algunas somos más débiles que otras. Dice así, que los que parecen más débiles son los más necesarios. Los hermanos que parecen más débiles son los más necesarios. Que los hermanos que parecen menos dignos, los debemos de ver más dignamente. Nosotras no debemos ser prejuiciosas hacia los hermanos. Y que los que parezcan menos decorosos se deben tratar con más decoro. Y que Dios da más honor al que le falta. Así que nosotras no debemos ni ser prejuiciosas allá afuera para irle a predicar a quien sea, y tampoco debemos ser prejuiciosas aquí con la hermana, pues que tarda en aprender, que nos enteramos que peca. Lo que tenemos que hacer es ayudarla, orar por ella, apoyarla. Y pues Jesús aquí nos enseña eso, ¿no? Un acto de muchísima misericordia. Como tuvo misericordia de ella y de los samaritanos y también la tuvo de nosotros, pues la tiene de otras personas. Debemos de tomar como ejemplo lo que esta mujer hizo, ¿verdad? Ir a contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ir a contar de dónde Dios nos sacó y que también puede sacar a todos, que no nada más es nosotros. Pues aquí en la página 40 hasta abajo hay una serie de preguntas acerca de esta lectura, de este estudio que hemos tenido. Esta pregunta dice, ¿por qué Jesús y los discípulos estaban viajando a través de Samaria? ¿Quién se acuerda? Sí lo dijimos. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué Jesús estaba viajando a través de Samaria? Es en el principio, en los primeros versículos. Si traen un lapicito, una pluma, anoten. Hermanita, sí, adelante. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús ya tenía un propósito en ellos. Jesús tenía el ir a salvarlos. También, sí, porque Él estaba pensando en ellos. Entonces, Dios es un Dios misericordioso, bondadoso y bueno. Gracias. Otra respuesta está en los primeros versículos. La hermanita Lau. Bueno, también dice porque se dirigía hacia Galilea. Exacto. Él estaba teniendo ya problemas con los fariseos que se habían enterado que él estaba ya bautizando más gente. Nos dice la historia que en realidad no era él quien bautizaba, los que bautizaban eran los apóstoles. Entonces, él ya estaba teniendo problemas y quería como que evadirlos y por eso se fue, quería ir a Galilea, quería evitar la confrontación. ¿Necesita alguien una pluma, un lápiz? ¿Sí traen? ¿Quieres? ¿Quién recuerda qué nos dice esta historia de la ciudad de Sicar? Es la segunda pregunta. ¿Qué nos dice esta historia acerca de la ciudad de Sicar? Que es ahí donde se desarrolla este encuentro de Jesús con la mujer. ¿No recuerda? A ver, Blanquita. Pues que estaba ahí el pozo de Jacob, la heredad y de su heredad. Ajá. Ese pozo lo había hecho Jacob y se lo había heredado a José. Y ahí estaba, esta ciudad estaba en la ciudad de Sicar y Sicar estaba en Samaria.
¿Alguien recuerda por qué Jesús se sentó junto al pozo? ¿Y dónde estaban los discípulos? Ah, ya. Los discípulos no estaban, habían dejado solo a Jesús y Jesús se acercó al pozo para hablar con la samaritana. Sí, hermana Laura. Dice la historia que estaba fatigado. Ajá, eso es algo bien interesante, ¿verdad? Jesús era Dios. Como Dios Él podía hacer todo, pero también era humano como nosotros. Él sintió el dolor, sintió el rechazo, el odio, sintió hambre, sintió frío. Él sintió todo, ¿verdad? Como nosotros sentimos. Jesús era Dios, pero era hombre. Igual que nosotros tenía hambre, tenía sed, ¿verdad? Estaba cansado y tenía sed. Por eso se sienta ahí en el pozo, pero también porque ya tenía otros planes, ¿verdad? Él sabía que esa mujer iba a llegar dice la historia que al mediodía más o menos. Hay algo importante, culturalmente se sabe que las mujeres iban juntas a sacar el agua, no iban solas. ¿Por qué esta mujer iba sola? ¿Alguien se imagina por qué iba sola? Sí, Laurita. Por sus pecados, o sea, ella se sentía pecadora, no la aceptaban. Iba a una hora donde las mujeres no murmuraran de ella, donde pues sí, a una hora donde nadie la viera, por los pecados. Exactamente, ¿verdad? Los humanos somos muy dados a castigar a las personas que no nos gustan como son. Y pues yo creo que también en esta época habrá personas que tengan en mal a otras por lo que hacen, ¿verdad? Y les hagan bullying o les hagan bloqueos, no sé, les den la ley del hielo. El chiste es que esta mujer iba sola, ¿verdad? Porque tal vez era despreciada por su comunidad, Entonces, la siguiente pregunta es la 5. ¿Por qué Jesús le pidió a esta mujer que le diera de beber? Pues ya lo dijimos también, ¿verdad? Porque él tenía sed. La pregunta número 6. ¿Por qué se sorprendió la mujer de que Jesús le hablara? ¿Y en qué sentido es extraño el trato de él hacia ella? A ver, Blanquita. Bueno, en primera, la mujer samaritana se sorprendió porque era, como hace rato mencionaban, no era bien visto que hablara un hombre como una mujer. En segunda, porque él era judío y ella era samaritana. Y en tercero, también lo que acaban de comentar, porque era una hora en la que ella iba, que no había nadie porque pues sabía que la iban a rechazar. Continuamos con la pregunta 7, que nos dice que generalmente las mujeres iban al pozo en grupos como protección y para evitar los chismes. Además, los cántaros de agua que llevaban en la cabeza eran pesados y venía bien tener a alguien que les ayudara a levantarlos cuando estaban llenos. ¿Por qué crees que esta mujer vino al pozo sola? Bueno, ya lo dijimos, escríbanlo. ¿Por qué creen que esta mujer fue al pozo sola? Porque la despreciaban, ¿verdad? Por su condición, pero vimos que Jesús no la despreció, que Jesús tuvo amor y misericordia de ella y fue a salvarla. Seguimos con la pregunta 9.
Así es cierto. ¿Qué puedes aprender? ¿Qué nos enseña esta mujer a nosotros? De acuerdo a la conversación que tuvo con Jesús, ¿qué puedes aprender sobre ella? O sea, ¿qué entendiste acerca de la plática de esta mujer con Jesús? Sí, hermanita, ahorita usted, ¿sí? Hermanita María de la Luz. Sí, recordando el entorno de su vida, el hecho de que ella vivía en una situación de adulterio por haber estado, vamos, con varios hombres, con el que estaba no era su esposo, vimos esa situación. La presencia de estar con el Señor Jesucristo, bueno, nos enseña que su sola presencia nos lleva a dejar atrás la forma de vida que se llevaba antes, porque el tema no nada más es saber qué es lo que estoy haciendo, sino además ya no seguir haciéndolo, ¿no? Porque ese viejo ser siempre nos lleva a estar de mal en peor, ¿no? Con los deseos engañosos. Y bueno, aprendemos también que por medio de su Espíritu Santo y cuando Él nos dice, yo soy agua viva, Él nos reviste del nuevo ser que Dios crea a su imagen, ¿no? A su imagen y semejanza, de hecho lo somos, pero más desde el punto de vista espiritual, para que practiquemos la justicia y la santidad por saber la verdad. ¿Alguien más? Hermana Laura. Bueno, dice aquí, ¿qué puedes aprender sobre ella de acuerdo a su conversación con Jesús? Pues puedo aprender que ella sabía que ese lugar se había puesto el pozo por Jacob, sabía que en ese lugar se adoraba, ella conocía la situación que había entre los judíos y los samaritanos, y ella tenía entendimiento de quién era el Señor y sabía que se le debía adorar, no era ignorante de la ley de alguna manera, por decirlo así. Era una mujer común, ¿verdad? Como nosotros, como cualquiera de nosotras. ¿Algo más? ¿Tú, Adri? Bueno, yo lo que puedo ver de ella es que ella preguntaba. O sea, a pesar de que a lo mejor había cosas que no entendía, ella preguntaba y eso la llevaba a entender, ¿no? Ciertas cosas. Y también que a pesar de cómo probablemente la trataban, porque podemos ver que andaba sola, entonces probablemente no era bien tratada, ella fue y compartió lo que entendió y quién era Jesús. O sea, a pesar de cómo era tratada, ella pues compartió su experiencia que tuvo con Jesús. Ella estaba admirada, ¿verdad?, de que un judío le dijera quién era ella, y aparte que los judíos no querían, estaba admirada de que le hablara porque era hombre y aparte judío, y de que le dijera todo lo que ella había hecho. En la pregunta 9, sí, vamos a leer que dice, mi amiga y exmisionera, aquí la que hizo este estudio, dice que tiene una amiga que se llama Eva May, dice que esta mujer era una esposa en serie. Probablemente las mujeres importantes de la comunidad la evitaban. O sea, creo a mí se me hace feo de que era una mujer en serie, o sea, que tenía tantos maridos. O sea, se oye feo. Dice que probablemente las mujeres importantes de la comunidad la evitaban. Su estatus de despreciada la hacía sentir solitaria y abandonada. ¿Quiénes son las mujeres solitarias en tu comunidad? Escribe tus pensamientos. ¿Ustedes conocen personas, mujeres que sean repudiadas por algo en esta comunidad? ¿Alguien? ¿Blanquita? Un punto importante de la pregunta anterior es que ella, algo importante es que ella se reconocía pecadora. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Quizás aún no comprendía muy bien toda la situación de su encuentro con el Mesías, porque
primero ella dijo, bueno, sabemos que va a venir el Mesías, ¿no? Pero al final también ella cuando va a avisarles les dice, creo, ¿no? O sea, todavía no estaba convencida. Sin embargo, el punto de sus preguntas, el punto de asombrarse de que el Señor Jesús sabía cosas de ella, era eso. Y el punto también de que por qué iba a esa hora a tomar el agua, ¿no? Es porque ella se reconocía pecadora. ¿Sí? ¿Quién no se ha reconocido pecadora aquí? Todas somos pecadoras, ¿verdad? Y todas hemos reconocido. A mí el Señor no me dijo el día que creí quién era. Me fue diciendo poco a poco. Poco a poco me ha ido diciendo quién soy. La Biblia siempre me pone ahí. Tú eres esto, tú eres lo otro. Y Dios es esto y Dios es otro. Siempre, pues esta mujer, como que al principio no entendía, pero cuando entendió es cuando Él le dijo, ¿verdad? Yo soy el Mesías. Entendió cuando le dijo quién era ella. La Biblia siempre nos va a estar diciendo quiénes somos, ¿verdad? Seguimos con la pregunta. Escribe tus pensamientos, háganla en casa. Sí, hermanita, adelante. Bueno, la 9 dice, ¿quiénes son las mujeres solitarias en tu comunidad? Escribe tus pensamientos. Bueno, nosotros conocemos a nuestras vecinas que a veces están tristes o enojadas o no nos quieren hablar, pero lo que falta en ellas es que tengan a Dios en su corazón, entonces que no conocen a Dios, eso es lo que les hace falta, por eso están tristes, por eso no platican con uno. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Compartir con ellas el Evangelio. A ver, Laurita Alvarado, que casi no ha participado. Bueno, también un punto importante aquí en el 9, que ¿quiénes son las mujeres solitarias en tu comunidad? Muchas veces es precisamente esto, ¿no? Que la sociedad nos creemos perfectos y juzgamos, cuando nadie es perfecto y el que nos puede juzgar, el que nos debe juzgar y nos juzga correctamente es nuestro Señor. Y efectivamente pues se complementa con lo que dice mi hermanita Leti, la ausencia del conocer de Jesús, de la salvación de Dios, a veces nos hace que nos sientamos solos, pero también la sociedad no tiene misericordia tenemos misericordia de la gente cuando no lo conocemos. Yo puse en esta pregunta, yo sí siento que la sociedad tal vez podamos decir, no aquí en mi comunidad porque no lo he visto directamente, pero sí la sociedad pues ha despreciado en un tiempo a las divorciadas, aunque hoy se ve bien, ¿verdad? A las gordas, a las flacas, a las feas, a las negritas, a las güeras. O sea, los seres humanos somos feos. Somos feos y nos dedicamos a juzgar y a burlarnos de las condiciones diferentes de otras personas. Yo al principio pensé que iban a levantar la mano así, la verdad que sí. Yo conozco muchas mujeres dejadas, o sea, que las dejó su esposo, y sí, la verdad que sí las ven feo. Y es más, pues tal vez yo también lo hice, yo también las vi feo, porque pues yo sí voy a contar que una vez una mujer que conozco engañó a su esposo y me alegré cuando su esposo la dejó. Y ahora digo, pero ¿quién te crees tú? O sea, ¿quién te crees tú para juzgar? Tú no sabes por qué pasaron las cosas ni cómo pasaron las cosas. Tú no sabes si esa mujer tenía mucha necesidad de amor y ese hombre no se lo daba. Tú no sabes nada, o sea, ¿por qué te atreviste a juzgarla de esa manera? Pero yo sí veo que hay mucho juicio sobre las personas que son diferentes. Sí, hermana. Y no precisamente diferentes, hermana. Por ejemplo, yo tengo una amiga que su papá se fue con otra mujer y los dejó. Su mamá trabajaba cosiendo
y los dejó y hasta en el periódico salió la noticia. O sea, sí, porque y hay tiene mucho la edad. morbo. Exactamente, entonces ahí qué culpa hay, ¿no? O sea, qué consecuencias pagan los, como dice en la Biblia, a veces pagamos justos por pecadores, ¿no? A veces pagan justos por pecadores. Entonces, eso, o sea, no ser, no juzgar, compartir, comprender y más que nada amar, porque eso nos manda Dios, amar. Ajá, amén. Gracias, hermana. Este estudio que les acabo de dar las hojitas es para 6 días. Lo que acabamos de hacer es terminar el día 1. Ustedes me dicen si le seguimos hasta que el tiempo se nos acabe, que es a las 10:30, o lo dejamos de tarea, o avanzamos un poquito. No sé, a mí me gusta mucho el tema, no sé si a ustedes les guste. ¿Podemos seguir un poquito hasta las 10:30? ¿Sí? Bueno. En este segundo día de estudio nos pide que volvamos a leer la historia, no la vamos a leer. Si ustedes pueden leerla en su casa otra vez y otra vez y otra vez, adelante. Dice, prestando mucha atención a la conversación de Jesús con la mujer, los rabinos y los maestros judíos no mantenían discusiones teológicas con los gentiles o con los samaritanos, y mucho menos con mujeres. Esto hace que la conversación de Jesús con esta mujer resulte sorprendente cuando leas la historia. Lee el diálogo en voz alta para captar mejor el tono de la conversación. Jesús le pidió a la mujer que le diera de beber y luego le ofreció algo. ¿Qué tipo de agua le ofreció? ¿Qué tipo de agua le ofreció Jesús? El agua viva, o sea, a él, ¿verdad? Jesús le dijo, yo me estoy ofreciendo a ti para ser tu Señor, tu Dios, tu Salvador, ¿verdad? Si tú vienes a mí, nunca vas a volver a tener sed porque yo soy el agua viva. Estos versículos de la pregunta 3 los vamos a leer en casa y los vamos a escribir y los vamos a ver el siguiente día. ¿Sí, hermano? Dice aquí que Jesús le pide a la mujer que le diera algo y luego le ofrece él mismo el agua. El agua. Como lo hemos estado estudiando y como la palabra de Dios nos enseña, pues Él es Dios, Él es omnisciente, Él conoce todo, conoce nuestros pensamientos. Y cuando Él se encuentra a esta mujer, Él sabe quién es ella, Él sabe quién es, Él sabe que ha tenido muchos hombres, ¿verdad? Y cuando Él le dice, yo te voy a dar esa agua y no vas a volver a tener sed, muchas estudiosos y también algunas personas que han ahondado más en este tema de este pasaje, también dicen y concuerdan que la sed que esta mujer tenía era de amor, ¿no? Porque precisamente inestabilidad, y muchas veces podemos ver eso, que queremos llenar ese vacío con hombres o con alcohol, con alguna droga, comprando cosas, ¿no? Llenarnos de zapatos y vestidos y luego ni siquiera eso nos llena, ¿no? Las mujeres, dice un hermano por ahí, dice, es tan pobre esa persona que lo único que tiene es dinero, porque realmente no tiene nada cuando no tenemos a Jesús. Entonces, precisamente él dice, ¿qué tipo de agua le ofreció? El agua que la iba a saciar, la que ya la iba a mantener en estabilidad, ¿no? Tranquila, emocional. sin buscar más hombre. O sea, iba a tener el amor del que había carecido. Recordemos la historia de Jesús con la mujer adulta. ¿Por qué la perdonó? Porque la mujer que le lavó los pies, porque esa mujer ha amado mucho. Recordemos que cuántas historias de personajes en la Biblia, de grandes pecadores que vinieron a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí Jesús? Que no debemos de ser así,
debemos de ser misericordiosos, no solo con los de adentro, sino también con los de afuera. Sí, hermana Ofe. Sí, hermanitas, yo quiero contarles en breve un testimonio que yo tuve en mi trabajo en ese tiempo. Trabajé en Mexicana de Aviación, donde allí la mayoría son hombres. Todos en cada laboratorio hay puros hombres. Y a mí me dolían mucho en el alma todo lo que comentaban ellos, cómo se burlaban de ellas, porque había muchas mujeres que trabajaban en los aviones de noche, en esas noches en que tenían con ellos relaciones íntimas. Exactamente. Y a veces, créame, hermana, que era muy triste ver esas mujeres. A veces yo llegaba a los baños, porque a mí yo trabajaba en limpieza y trabajé muchos años. Y ellas arrojaban a sus bebés ahí en los baños, abortaban. Y yo cuando veía ahí, yo sentía mucha tristeza y dolor. Y también por ellas. En ese tiempo yo no conocía a Dios, pero yo me acuerdo que yo decía, no llores, hija. Recuerda que hay un Dios y que todo lo ve. Ya no sigas en esto, no te creas. Que no se creyera en las cosas que ellos les dijeran, porque yo sabía que ellos hablaban de ellas. Cuando yo andaba haciendo limpieza, oía los comentarios de ellos y yo por eso aborrecía mucho a los hombres, en verdad. Porque oía todas esas cosas que ellos decían. Y yo recuerdo que les hablaba a las jovencitas, porque eran jóvenes, unas muy bonitas, pero estaban muy jóvenes. Había personas ya adultas también. Y mi amiguita, una amiguita que tenía yo allí, siempre le decía que no se creyera de los hombres, porque los hombres nomás veían otras cosas. Y ese es el motivo, hermana, que yo... a manera rápida les voy a contar que hace un tiempo alguien se dedicó... Gracias, hermanita. Cuando me hice cristiana, alguien se dedicó a indagar en mi pasado. Y resulta que tuve relaciones con no sé cuántos. Dios sabe que no es cierto. O sea, Dios sabe que no fue cierto. Y ahora digo, pues yo lo único que le digo a Dios, Señor, tú conoces la verdad. Tú sabes que no fue cierto. Tú sabes que yo fui una mujer que pude tener amigos hombres. Yo sé que muchas personas piensan que eso no se puede, pero yo pude tener muchos amigos hombres. Pude. Y ahora resulta, bueno, según esa persona que yo tuve con muchos cosas ahí, pero yo siempre le digo a Dios, tú sabes que no es cierto. Tú sabes que no es cierto porque es muy dado esto en los hombres. Muy dado que... hasta porque pasa, ella es mi novia, o ya fue mía, o ya fue... Esto es muy feo, es una situación muy fea. Bueno, pero aquí Jesús sabemos que sí sabe la historia, que sí era cierto, y bueno, si Jesús lo dice, pues es cierto, pero chismes y habladurías, pues hasta aquí le dejamos, hermanitas. Por favor, les pido que sigan
resolviendo su cuestionario, que vuelvan a leer la historia, que oren antes de leerla, que le pidan a Dios que les deje entender la historia y vamos a continuar la siguiente clase. Resuelvan, si pueden, lo del segundo día, lo que nos falta del segundo día. Hay algunos versículos y unas preguntas más que contestar. Y bueno, estaba viendo que tenemos una visita. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Bienvenida, Cecilia. ¿Cómo le decimos a Cecilia? Cortés López. Cecilia, bienvenida. Gracias, gracias. Dios le bendiga, nos da gusto que esté aquí con nosotros y esperamos que no sea la última vez. Queramos seguir viéndola por aquí. Hermanitas, vamos a pararnos, vamos a cantar un canto al Señor. Esta mujer como nosotros no merecía tanto amor, ¿verdad? Nosotros no merecíamos que Jesús muriera en la cruz por nosotros. Yo no sé cuál era tu pecado antes, no sé cuál es ahora, pero Jesús te ama. Jesús tuvo misericordia de nosotros y la sigue teniendo, ¿verdad? Y Él sí sabe la verdad. Él sí conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. Este canto se llama